Buenas noches, respetable público. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Nos quedamos en la charla de anteayer, en la presentación del problema de los abusos sexuales a menores y personas vulnerables a nivel global, a nivel mundial. Han sido cifras terribles, y por eso salimos de aquí todos compungidos, chocados. No es para menos. Adelantamos ya materia del siguiente punto, que es ya el fenómeno de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y vimos la situación de los Estados Unidos, luego la de México, concretamente nos detuvimos en Marcial Maciel y pasamos luego a Chile. Pero empezar con Perú también. Pero Chile creo que no se acabó, ¿no? No, lo de Sodalicio. Entonces, a partir de ahí voy a continuar. ¿Ya? Sodalicio vimos. Sí, eso sí hemos visto. El sodalicio fue lo último que vimos. Sí. ¿Ya? Faltaba Chile y Sí. solamente mencionaste algo así de que al Papa le habían engañado. Le habían hecho creer que no había problemas en Chile. Ahí, un poquito más adelante. Más. Sí, yo lo sé, no te preocupes. Esto fue lo último que vimos. El comunicado de la Asamblea General del Sodalicio reconociendo los crímenes de Luis Fernando Figares, los abusos cometidos por él, el mal uso de la autoridad, su falta de respeto a la libertad de las personas, abusos físicos y psicológicos y abusos sexuales, en su caso incluso de menores. Alemania. Alemania va a ser una iglesia particularmente golpeada, pero que ha sabido reaccionar actuando contra los abusos cometidos y actuando en la prevención de menores para que estos abusos no se repitan. La actuación de los obispos ha sido ejemplar y nos sirve a todos de guía. Todo comenzó con el Colegio Jesuita de San Pedro Canicio, en Frankfurt. Varios padres jesuitas y profesores de este colegio nuestro, a lo largo de muchos años, hasta el presente, cometieron muchos delitos sexuales contra los alumnos. De inmediato, el rector de este colegio convocó primero a la prensa, luego a todos los padres de familia, a todo el profesorado, el claustro y el ministerio. Y ha dicho: señores, ha pasado esto, tenemos estas denuncias y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Ya? A continuación, llamó al fiscal, el fiscal de la Nación, e inició un proceso de investigación previa. El provincial le apoyó con toda su autoridad y llegaron en poco tiempo
a determinar efectivamente la verosimilitud de los principales crímenes denunciados, a abrir el proceso canónico correspondiente y dar el material a la autoridad civil para que por su parte procediera en el proceso judicial. Esta pronta reacción y actitud motivó mucho a los obispos, que también por su parte reformularon las normas de acción con que habían estado procediendo respecto a este género de delitos y a colaborar también con la autoridad civil. Todos los obispos. Más aún, encomendaron a 3 grandes universidades, la de Mannheim, Heidelberg y Gießen, una investigación a fondo, caiga quien caiga. Y naturalmente aportaron los fondos necesarios, que fueron cuantiosos. Resultados de esta larga investigación hecha por estas universidades a lo largo de casi 3 años. Demostraron que en los últimos 70 años el abuso sexual a menores había sido una práctica muy extendida en las obras de la Iglesia. 3.677 casos de abusos de niños cometidos por 1.670 sacerdotes y religiosos en los años 46 al 2014. Como decía ayer el padre Kevin, estas cifras nos chocan aún más porque inconscientemente tendemos a ubicarlas hoy, como si hubiesen sido cometidas ahora. Entonces, hay 3.677, hay 1.670 curas. Ha habido en 70 años, pero no deja de ser horrible la cifra. Guarden el arco de los 70 años, pero afirmen todos ustedes la gravedad. El 28% de los acusados, de los violadores, actuó más de una vez, tuvo más víctimas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjense bien, ayer el padre Kevin decía muy exactamente que no hay que identificar pedofilia con homosexualidad. Son muchos más los heterosexuales que abusan de niños que los homosexuales. En Alemania, el 14% de los clérigos, es decir, de los casos denunciados, correspondían a personas homosexuales. Es solo el 14%. ¿Me entienden, no? O sea, no se puede identificar pedofilia con homosexualidad. No se puede decir que como el clero está lleno de homosexuales, por eso está lleno de pedófilos. Hay muchos homosexuales en el clero, mas no todos los homosexuales clérigos son pedófilos. ¿Está claro? El 14% puede serlo. ¿Por qué? ¿Por qué un adulto abusa de un niño? ¿Por qué un clérigo abusa de un niño o adolescente o persona vulnerable? Casi todas las causas tienen que ver con su profesión, con su trabajo cotidiano. La principal causa que vio el informe de estas universidades fue el estrés.
Los curas andamos estresados, así que con cuidado. Tengo muchos deberes de función y vivo estresado. Esto, triste, soledad. Soledad. No solo porque el celibato evidentemente te priva de tener tu propia familia y la intimidad del calor del hogar, sino porque no todos los sacerdotes tienen comunidad. Y aún teniendo comunidad, ¿cómo son esas comunidades? A veces son verdaderos hoteles a donde los curas llegan a comer y a dormir. Esa es la realidad de muchas diócesis y de muchas congregaciones y órdenes religiosos. Hay mucha soledad entre los curas. Y por eso ustedes, como laicos responsables y maduros, acompañen a los curas, ayúdenlos, pero estén ojito a ver cómo llenan su soledad, porque la pueden estar llenando mal, acompañándose mal y poniéndose en peligro. Y también ustedes, como laicos y laicas, deben advertirle: oiga, padre, tenga cuidado. Pero es difícil detectarlo, ¿no? No tan difícil. Tú ves al curita que está todo el día con niños, que se les trepan, que los acaricia, que se los carga, que se queda solas con ellos, que cierra la puerta. No. Tiene que cumplir lo que ya está reglamentado. Las habitaciones de los curas no sube ni un solo niño. Si ustedes ven que eso ocurre, denúncielo. Los curas no deben llevar los niños a sus habitaciones. La parte reservada a las habitaciones de los padres o de los religiosos es cerrada para niños y para jóvenes, adolescentes, para preservarnos. Por ejemplo, ahora un sacerdote no puede ingenuamente caminar por un parque, ver que le sale corriendo por ahí una criatura y cargarlo en brazos y acariciarlo. No puede. ¿Por qué? Porque detrás de esas matas puede haber una cámara filmándolo. Por ejemplo, si hacen en el colegio campamentos, ojalá que vayan algunos padres de familia, y ciertamente no puede ir solo el cura. Tienen que ir profesores o algún familiar, etcétera. Es decir, son un montón de medidas de precaución. Esto a propósito de la soledad. Abusos de sustancias, el alcohol. Hay alcoholismo entre los curas, por supuesto. Este centro que tenemos aquí en Fátima, y que por cierto lo recomiendo porque es excelente, de Alcohólicos Anónimos, fue fundado por un sacerdote jesuita, no párroco, pero jesuita, y ustedes lo conocen. Como son anónimos no dijo el nombre, pero seguro que lo conocen. Y hace una labor estupenda con los Alcohólicos Anónimos en todo el Perú. Beben. Y bueno, embriagados pueden hacer cualquier cosa. Medicinas. La soledad, el estrés, las angustias, los problemas personales llevan a tomar medicinas psiquiátricas o no psiquiátricas. Y hay también drogadicción contraída. Esta es la tercera causa de los abusos sexuales que cometen los sacerdotes.
Otra causa muy importante, suelen ser los sacerdotes abusadores personas con pocas habilidades. No son personalidades ricas, talentosas, ¿me entienden? Sino ya en comunidad los ven raros. Y con sus superiores, miedosos. Y no tienen mucho éxito a veces en el trabajo, aunque los hay también con mucho éxito y en las más altas esferas de la jerarquía. Esto sí, falta de madurez. Me remito a lo que dijo ayer Kevin. Madurez sexual. Tienen un desarrollo afectivo sexual detenido, generalmente en la etapa prepubertad. No están definidos en su sexualidad. O tienen trastornos psíquicos, comenzando con algo que es sumamente evidente: el miedo a la mujer. Les hace evitarla, pero al niño no lo evitan, no le tiene miedo. Trastornos psíquicos, muchos, de mucha índole. Otra causa, los cambios significativos que de pronto le vienen al sacerdote o graves dificultades que lo envuelven. Por ejemplo, problemas económicos de él o de su familia, enfermedades que él sufre o que sufre algún miembro de su familia, el cuidado que tiene que hacer de los suyos, el fallecimiento de algún familiar. Todo eso a estas personas frágiles, vulnerables, débiles, con trastornos, los puede quebrar hasta el punto de llevarlos a cometer esta clase de delitos. El 22% de las víctimas hablaron de su trauma a sus padres o familiares y a miembros de la iglesia. Solo el 22%. Y generalmente, promedio, después de por lo menos 10 años. No hablan, 10 años. En el caso del sodalicio han pasado 30 años y no hablaban. Es largo. El trauma del mutismo y del aislamiento. El 20% lo hizo después de 10 años. Ahora los 10 años son ya promedio actualmente. ¿Qué técnicas psicológicas emplean los abusadores? La presión sobre el niño. Abuso de poder, siempre. El abuso sexual es una forma de abuso de poder. Después lo veremos. Ejercen violencia física o psíquica previa al acto. Obtienen lo que buscan, su perversa intención, mediante promesas al niño o a la persona dependiente, o concediéndole beneficios. Hay un apego afectivo y emocional del niño o del adolescente a ese sacerdote, y eso se ve. Por lo tanto, en los colegios, si se ven que un niño o una niña ha desarrollado un afecto, por así decir, particular hacia un profesor, profesora, padre, sacerdote o monja, ojito, ahí pueden pasar cosas. Apego emocional al acusado, es decir, al victimario. Y no digamos pues al revés, ¿no? Del abusador al niño o niña.
Y finalmente justifican siempre el delito y le hacen ver a la víctima con argumentos religiosos. Por ejemplo, Marcial Maciel decía que lo que él les pedía que le hicieran los seminaristas era por su salud y porque tenía permiso del Papa. Argumentos religiosos. No, no es pecado, no te preocupes, te va a ayudar. Es un acto de amor. O argumentos de justificación relacionados con la salud. Es bueno para la salud hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Forma parte de tu desarrollo sexual, tienes que probar estas cosas, etcétera, etcétera. Son innumerables las formas de engaño de que es capaz el ser humano. En el caso del clero, predominan las víctimas masculinas, es más niños que niñas. En el caso mundial, digo a nivel mundial, como dijo bien ayer Kevin, los números son casi iguales. Niñas violadas, niños violados, por ahí. Pero en los abusos sexuales que se dan en la iglesia son más los niños, varones, perjudicados. ¿Por qué? Porque el sacerdote o religioso está continuamente con ellos, numerosas oportunidades de tener contacto con ellos. Piensen, por ejemplo, los monaguillos, los acólitos y los padrecitos de la parroquia, que se los llevan a jugar, se los llevan al mar, se los llevan y están con ellos. Aquí no tengo acólitos, ¿eh? Ustedes me perdonan, lo he pensado mucho y he dicho no hay. Hay la misa de niños, que es muy bonita, y ahí ayudan al sacerdote. Pero tener aquí una asociación parroquial de niñitos, lo siento mucho, pero no quiero problemas. ¿Ya? Si quieren los papás, les doy Fátima, háganlo. Llévenlo ellos. No sé qué piensan ustedes. En estos tiempos, ¿por qué no? Son medidas de protección. Que haya acólitos no estoy, pero que lo lleven los laicos. ¿No les parece que esta salida es mejor? Bueno, a los niños se les dan otras cosas también, o sea, no es solamente esto, que se van a formar como acólitos, no necesariamente solo allí, ni a todos los niños les conviene ser acólitos. Segunda causa, el predominio de que sean varoncitos. Las posiciones ambivalentes de la moral católica en el campo sexual, sobre todo respecto a la homosexualidad y al celibato. No están claras las posturas de los sacerdotes cuando predican el sexto mandamiento. No las tienen claras. Condenan la homosexualidad a rajatabla. Mandan al infierno a todos los homosexuales y lesbianas. Es perversión de la naturaleza, es antinatura. Por favor, eso no se puede decir. Y ya el Señor dijo. ¿Qué? Jesús dijo en una oportunidad, hay eunucos que se hacen en el bien. Claro. Su madre. Sí, pues. Hay posiciones poco claras. Y respecto también del celibato. El celibato sacerdotal a personas que tienen problemas psíquicos o tienen la inclinación homosexual pero no la admiten, o son homosexuales pero todavía inmaduros, el celibato les puede resultar un estado de vida protegido
Y no es verdad, no es verdad. Quizá los lleve a reprimirse, pero tarde o temprano la tendencia profunda y subsistente, la más fuerte, va a salir. Si este señor tiene inclinación pedófila, el celibato no lo va a proteger de cometer delitos. No. Les pongo algún caso de mi propia experiencia, siendo yo formador y siendo provincial. Jóvenes con tendencia pedófila, en el examen de los candidatos a la vida religiosa, descubro que viven aterrados de sí mismos, porque es gente buena, son cristianos, y ven que dentro de sí hay ese impulso que ellos consideran totalmente antinatura y morboso y monstruoso, de que le atraen las niñitas y los niños. He tenido casos. Y uno me acuerdo perfectamente, fíjense la búsqueda no ansiosa, que se había presentado en Alemania, en 2 provincias jesuíticas, lo rechazaron, se fue a Holanda, lo rechazaron, se vino al Perú. Y me rogaba que se le admitiera en la compañía en el Perú. ¿Por qué? Porque le gustaban las niñas, niñitas, no digo adolescentes, niñas. Pero solamente con ellas te excitas, sí. ¿Y tú qué crees? ¿Que aquí eso te va a desaparecer? No, pero aquí está mucho más prohibido que fuera. Aquí estaré mucho mejor, porque el celibato y la castidad me prohíben ya una vinculación sexual con una mujer. Por lo tanto, me prohíben más que yo me acerque a las niñas. No es así, eso no es así. No es solamente en el campo moral donde estas personas se van a curar no, se reprimen durante un tiempo. El celibato puede resultar, ahí no voy a pecar, con este pecado tan monstruoso, ahí no. ¿Me entienden, no, la figura? Pero no hay remedio para esta pobre gente que es pedófila, no hay remedio para evitar que sea. ¿Cómo? ¿No hay remedio para ellos para que no sean pedófilos? ¿No hay manera? No, la pedofilia, como ayer les dijo también Kevin, yo estuve no es reversible. No. No es irreversible. Ya está, es crónica, sin curación. Lo único que puedes lograr con una muy sabia terapia psiquiátrica es lo que logran los alcohólicos, la abstención, que generalmente es temporal. Y si no se someten a una asistencia periódica, pueden cometer el delito. Otra forma. Las estructuras y las reglas de la Iglesia pueden parecerles protección. Cuando son jóvenes tienen ustedes que venir a la casa o al convento a las 9 de la noche, no se pueden quedar por ahí. Bueno, eso me va a proteger. No, lo protege muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hacen estas personas que tienen una inclinación homosexual no admitida? Ven las reglas estrictas de la vida comunitaria, entonces se callan, se encierran más en su closet, no hablan de su homosexualidad. Con todo respeto, salieron unas normas que acepto, obviamente, de la Santa Sede respecto a la ordenación de homosexuales.
La reacción nuestra y de nuestro padre general ahí en Roma fue: ya no va a haber homosexuales en la compañía. Porque todos se van a callar. ¿Me entienden, no? Porque no los iban a ordenar. Claro, como tienen el miedo de que no los van a ordenar de sacerdotes, entonces me callo. Fatal. Fatal. No va a madurar. Entonces, estas normas y reglas que aparentemente lo protegen, lo inducen a vivir su inclinación en total secreto. Y luego también propicia los abusos y los delitos el entorno ambivalente, que sí, que no, que tal, y muchas veces homofóbico. Sí, eso hay que evitarlo, no rechazar a los hijos de Dios. Todo esto podría ofrecer una explicación para el predominio de las víctimas masculinas. Sin embargo, como ya he dicho, ni la homosexualidad ni el celibato y castidad religiosas son en sí causa de abusos sexuales infantiles. No se puede atribuir el abuso sexual a la homosexualidad o al celibato sacerdotal. Hablemos del celibato. ¿Ya? ¿Qué relación puede haber entre celibato y pedofilia? Continuamente escucho gente que me dice: ¿y por qué tardan tanto en quitar el celibato a los curas si vas a ver que ya no va a haber pedófilos? ¿Será así? Muchos de ustedes estoy seguro que creen eso. Muchos piensan así. Yo lo he pensado por bien de la Iglesia y lo he estudiado. No, el celibato no causa la pedofilia, no. El chico, el hombre, ya es pedófilo antes de ingresar al convento, antes de ser sacerdote, antes de pedir la ordenación sacerdotal, ya es pedófilo. La castidad no lo va a volver pedófilo. Pero sigue la pregunta: ¿en qué medida el celibato puede ser para ciertas personas en determinados contextos un factor de riesgo de abuso sexual? Esa pregunta sí hay que estudiarla y se está estudiando en la Iglesia. El celibato no lo crea, pero a determinadas personas se lo puede activar. El tema es controversial y las posturas van desde los que piden ansiosamente que se elimine la ley del celibato hasta los que dicen que vincular celibato y abuso sexual es una tontería, eso no se puede afirmar, eso no tiene fundamento. No, no es una tontería, pero sí vemos que por servir, como digo, de tapada, de cobertura, de falsa protección, de lugar de escape, de refugio, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero también se refugian en el matrimonio. También, por supuesto, y abundan los casos de personas que se han divorciado e incluso la Iglesia les ha concedido la anulación de su primer matrimonio, porque a la larga, como digo, la tendencia predominante va a actualizarse, a realizarse. No tendré yo experiencia de señoras que al cabo de no sé cuántos años de casada y con tantos hijos, padre,
es homosexual mi marido. Esto lo saben ustedes, por supuesto. O lesbiana la mujer. Lo encontré. ¿Cómo lo encontraste? Bueno, me puse a revisar en el email y encontré los correos con su amante. Yo le dije, mira, corre al tribunal eclesiástico y presenta tu caso. Ese matrimonio se debe disolver. Porque no se va a poder vivir. No van a poder vivir. ¿Qué recomienda el informe de las universidades? Proceder con protocolos claros y decisivos y actuar siempre con el máximo de transparencia. Ya pasó el tiempo del silencio, del callarse, del ocultar, del encubrir. Comunicarse, eso es lo primero, y de la manera más cálida y acogedora con las partes involucradas. Comunicarse con las víctimas. Sancionar de manera proporcional, paréntesis, no abusiva, a los condenados, ¿no? No quedarse únicamente en mandar la denuncia al fuero civil, a los tribunales, y delegar de ahí todo el problema para la Iglesia cruzarse de brazos. No, pues. Los juicios y sanciones penales no eximen a la Iglesia de la responsabilidad que tiene de atender a las víctimas y de adoptar medidas. Porque muchas veces han dicho, yo incluso lo he pensado, es tan tremendo el número de denuncias de escándalos sexuales en la Iglesia Católica, vayan sumando, y no está en toda la ciudad, en todos los países, que los tribunales de la Iglesia ya no se dan abasto y no se van a dar abasto. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo endosamos todo al poder civil y nos cruzamos de brazos. No, sea como fuere, tenemos que ser responsables con las víctimas y tenemos que reformar la Iglesia en estos aspectos. ¿Perdón? Claro, después lo vemos, sí, eso va a salir. Asistir a los clérigos acusados. Son personas humanas, pero hay que buscar una reinserción real, inspirándonos, por ejemplo, en medidas de reinserción o regeneración de los presos en algunos países en donde eso se está logrando. Aquí ni hablar, aquí no se regenera ningún preso, pero bueno. El asistir a los clérigos acusados significa que en cuanto a personas humanas, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a su futuro, muchas veces en cuanto a la sustentación, porque son personas que quedan literalmente en la calle. ¿Y qué hace la Iglesia con esa gente a la que ha declarado culpable, le ha quitado el sacerdocio, lo ha puesto en manos del poder civil? ¿Qué hace? Y la misericordia. No entiendo bien si el delito de haber abusado sexualmente va a tener una sanción proporcional. ¿Cómo es esto que no vamos a poder tolerar? ¿Cómo es esto de que no podemos permitir y tenemos que poner tolerancia? Yo no he dicho que tolerancia, no. Claro, o sea, no, proporcional a la gravedad del delito cometido.
la gravedad del delito cometido. No todos los que cometieron delito en una institución pueden recibir la misma pena si unos violaron a niños, otros tuvieron relaciones con adultos o adultas y otros golpeaban, ejercían violencia, tenían abuso de autoridad, que son delitos también. ¿Está claro? Padre, ¿se explica el último punto el caso de Figari, por ejemplo? Porque lo que está a cargo de una parte de la iglesia. Yo iba justamente a hablar de Luis Fernando Figari. Luis Fernando Figari no es sacerdote, por lo tanto no se le puede quitar el estado sacerdotal. Él no es religioso, sino fundador de una congregación. Por lo tanto, la expulsión de la congregación que él fundó es una cosa un poco alambicada. Sí, la congregación, el sodalicio, debe claramente demostrar que está fuera de ellos y que no tiene nada que ver con ellos. Eso sí, y se ha hecho. ¿Qué otra pena puede darle el Tribunal Eclesiástico de la Santa Sede a Luis Fernando Figari? Dígamela, yo le informo. Ya no tenemos cárceles, como en la Edad Media. ¿Está en una casa de la iglesia? No, es una casa. Voy ahora. Entonces, ¿por qué se queda en Roma? Para que no hable acá, para que no mueva instancias, para que no genere más dificultades a la iglesia, a la sociedad peruana y al propio sodalicio. ¿Ves? Por supuesto que tiene muchos vínculos, por supuesto, y el abogado civil que tiene, ya tiene muchísimos recursos. Entonces, ¿qué? La Santa Sede le dice, ustedes tienen que encargarse de ver por su sustentación. Entonces, la institución del sodalicio le paga su alojamiento en un departamento en Roma y le cubre sus gastos, porque no tiene ninguna profesión, no tiene medios de sustentación propios. Se podría averiguar respecto a alguna herencia que tuvo, puesto que tiene una propiedad en el olivar de San Isidro. Cierro paréntesis. Ahora, y les adelanto la noticia, va a ir destinado a el convento franciscano donde están los restos del Padre Pío. Pío. Sí, ahí va a ir. Porque muchas veces mandan a esta gente a monasterios de clausura que están ahí. Eso es. No tengo más noticia, lo digo porque grafica esta obligación de la Iglesia misericordiosa de asistir a los acusados, a los condenados, mejor dicho. Aparte que ya está viejo y enfermo. Sí, pues también. No las dejes que se muerden de hambre. Ayúdalos económicamente si no tienen medios propios. No niegues a nadie un pan ni un techo. Sean misericordiosos. Pero es que sí, que lo juzguen. A ver, que lo juzguen. Porque no hay posible, ya les dije, es el problema de la prescripción de estos delitos. O sea que si viene no lo pueden juzgar, no va preso. Porque aun si en la Iglesia, que en algunos casos se tiene en cuenta, no hubiese prescripción, la Iglesia sí es capaz de no tener en cuenta la prescripción en determinados casos. ¿Qué se hace con Figari? Muy bien, sus delitos no prescribieron. Vuelvo a decir, ¿cómo lo castiga la Iglesia?
Lo castiga el fuero civil. No, pero eso es lo que dicen, porque ¿por qué no lo dejan que venga para que Que el tribunal, que el poder civil, que el poder judicial lo llame, que vea la manera de meterlo preso, pero no le pidan eso a la iglesia. ¿Me entienden, no? Bueno, eso es lo que hay que corregir, que no aparezca como que la iglesia lo tiene encerrado para que nadie lo toque. No es así. Eso no es así. El Papa y la Santa Sede ya avisó claramente que en cualquier momento que la autoridad judicial del Perú lo reclame, él como ciudadano del Perú tiene la obligación de ir y Roma no se va a oponer. Está claro. Eso por favor díganlo porque la gente está mal informada y habla. aparecía así, la prensa lo informaba. Por eso, aparecía. Dígame, el sodalicio es una institución, pero yo entiendo que esa institución se encargaron a miembros religiosos, a monjitas. ¿Cómo? ¿A esa institución? Del sodalicio Sí. se albergaron o se formaron. No, no se albergaron, se formaron ramas femeninas. Sí, hombre, también hay monjas franciscanas. Pero padre, si no es una congregación, ¿por qué este señor se atrevió a formar una cuasi congregación? Porque tú también lo puedes hacer. Todo fiel cristiano puede formar una asociación para servir a la iglesia y al prójimo. Y basta, bueno, que demuestres con méritos y con acciones lo que estás haciendo y si la iglesia te autoriza. Pero si la iglesia te autoriza, Luis Fernando Figari pudo perfectamente, como lo hizo, fundar a las siervas del plan de Dios y a las laicas consagradas fraternas. Él tiene todo su derecho. Bueno. El mismo caso de Concepción Cabrera de Armida, que fundó el Espíritu Santo en México, que enseñaban aquí en el seminario. Claro, el mismo caso, el de México. Pasamos a otro país que también conmovió profundamente a la Iglesia, Irlanda. Le dio un gran mensaje al Papa Francisco. 2009, 2 informes oficiales de las llamadas comisiones Ryan y comisiones Murphy causaron un enorme desconcierto y amargura en un país supercatólico. ¿Qué resultados informó la comisión Ryan? Revisó abusos entre los años 30 y 2000 en 216 escuelas y orfanatos confiados a la Iglesia. Descubrió que 30,000 niños y niñas sufrieron violaciones y abusos en esos años, del 30 al 2000, y que hubo 1,090 denuncias. O sea, los números son tremendamente voluminosos. La Comisión Murphy se fijó únicamente en los curas de Dublín en los últimos 30 años y encontró 1,300 sacerdotes acusados de abuso sexual de menores. De esas 1,300 denuncias de sacerdotes, solo 82 han sido condenados. Así, esa es la proporción. Benedicto XVI reaccionó de inmediato, convocó a Roma a los obispos irlandeses y ordenó una reforma radical de los seminarios y casas de formación. Esa reforma se hizo entre los años 10 y 12, 2010-2012. Ordenó también el Papa Benedicto que todas las diócesis del mundo tenían que tener manuales, líneas guía, protocolos de procedimiento
para tratar los abusos que se denuncien de clérigos, para ayudar a los obispos y a las iglesias particulares a elaborar sus manuales. El Papa le encomendó a la Pontificia Universidad Gregoriana un gran simposio internacional que se llamó Hacia la curación y renovación de la Iglesia, en febrero del 2012. Ahí participaron muchos expertos y hubo 110 representantes de conferencias de obispos, además 35 superiores de congregaciones religiosas. Como fruto de ese gran simposio hacia la curación y renovación, hacia una iglesia confiable y sana, se fundó en la misma Universidad Gregoriana el Centro para la Protección de Menores, que tiene por finalidad formar para los distintos países que lo requieran gente capacitada en tratar este tipo de asuntos y en prevenir los delitos. El ideal sería que todas las conferencias episcopales del mundo enviaran personas ahí, sacerdotes, religiosas, laicos. Para facilitar esto, la Gregoriana está ofreciendo por internet cursos online que pueden incluso llegar a una licenciatura o maestría o diplomado. De aquí ya han seguido esos cursos, me parece que son 2 o 3 jesuitas, pero sería excelente. El director de este centro, el padre Zollner, va a venir, como ya les anunció ayer Kevin, en el segundo semestre, y es muy interesante. ¿Qué hizo, qué hace, qué hará nuestro querido Papa Francisco? En la línea de su predecesor Benedicto, Francisco está empeñado a fondo en purificar la Iglesia, en reprimir los delitos, en prevenirlos, en proteger a los menores, en hacer que todas las diócesis e institutos religiosos atiendan a las víctimas. Y todo esto lo hace con ese estilo suyo característico de transparencia, de cercanía y sencillez, y sobre todo de no temer encontrarse con las víctimas e incluso invitarlos a Roma, a su casa de Santa Marta, y a no dejar de hacerlo cada vez que viaja. Así hay que actuar. Fundó una comisión pontificia especial, una especie de pequeño dicasterio para la protección de menores, para que esté continuamente estudiando el fenómeno y proveyendo a la Iglesia Universal de medios, recomendaciones, normas. La preside el cardenal de New York, Sean O'Malley, franciscano, una gran persona. ¿Qué trabajo tiene esta comisión? Lo que les acabo de decir. Definir las posturas que debe tener la Iglesia, atender los métodos que debe emplear, los medios que debe emplear para la protección, para la prevención. Trabajo sumamente difícil. Tan difícil que 2 miembros de esta comisión renunciaron. Y fueron precisamente las 2 señoras representantes de las víctimas de abuso. La comisión se reformó, se reformuló, recibió más apoyo económico y ha dado algunos buenos resultados. Ha perfeccionado las líneas guías, ha establecido cursos para los obispos y actividades de formación para la protección de menores en las diócesis. Un documento importante del Papa Francisco fue su motu proprio como una madre amorosa. Fue en el año 2016.
afrontó claramente el deber que tiene todo fiel cristiano, tanto más si está investido de autoridad en la Iglesia, ¿ya?, de dar cuenta de los delitos que se producen en su ámbito jerárquico. Le da también ahí modos de proceder cuando el acusado es un obispo que o bien ha abusado o bien ha ocultado o se ha revelado cómplice de esas malas acciones. Todo esto va a tener inmediatas aplicaciones con los obispos que han salido del estado clerical. Y esta es la palabra del Papa Francisco en el primer artículo de su motu proprio. El obispo diocesano puede ser legítimamente removido de su cargo si por negligencia ha realizado o ha omitido acciones que han provocado daño grave, ya sea a personas o a una determinada comunidad, una parroquia, una diócesis, una comunidad religiosa. Y ese daño puede ser físico o moral o espiritual o patrimonial. Por todo esto, hasta un obispo puede ser enviado al estado laical. ¿Está claro? Sí, por eso. Claro, así es. Un punto especial de la mentalidad del Papa es la corresponsabilidad que debe haber entre la Iglesia, los cristianos, el clero, los obispos con la sociedad civil. Todos tenemos que confluir, conspirar contra los abusos y contra, de manera especial, dice el Papa, la pornografía digital. Ejemplo de ello fue el Congreso Internacional sobre esta materia, celebrado en Roma, sobre la dignidad de los niños dentro de ese mundo complejo de la cultura digital, ¿ya?, que se hizo con colaboración de expertos de diversas redes internacionales y ONGs que se dedican a la protección de menores. Este congreso concluyó con la Declaración de Roma sobre la dignidad de los menores en el mundo digital y un importante discurso del Papa. Y llegamos al año 2018, el año horrible, así llamado, el año horrible de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por el volumen de las denuncias que se presentaron y por los dolorosos acontecimientos de Irlanda, Australia y Chile. 2008 nos abrió los ojos a todo el mundo. Después del 2008, nadie puede decir que no hay un gravísimo problema. El problema se ve en el 2008 que afecta no solamente a una determinada diócesis, a unos cuantos curas, aunque sean miles. Afecta a la Iglesia misma, en su ser mismo, en sus estructuras. Es la organización de la Iglesia la que ha encubierto durante siglos este mal. Y ahora la metástasis está por toda parte, y no es solamente en materia sexual. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico, doctores? Bueno, es un síndrome que tiene, por lo tanto, muchos síntomas. Uno de ellos es: los que tienen que ser líderes no son líderes o son malos. Otro es la ideología de la autodefensa que lleva a los hombres de iglesia
a que no haya escándalo, para que la iglesia quede bien protegida y mi colegio o mi congregación no sea atacada. ¿Y eso qué? Eso vale más que el sufrimiento de las víctimas. Y entonces me callo, lo guardo, lo oculto. La ideología de la autodefensa institucional, que pone a la institución delante del bien de los niños y del dolor de ellos y de sus parientes. Falta de capacidad para tomar decisiones. Los asuntos se dejan, no se enfrentan, se guardan. Y lo que es peor, bueno, pues hay una incoherencia con los valores cristianos evangélicos, pues, que reclama a gritos una conversión radical de muchas costumbres en la iglesia. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Australia, otra iglesia sufrida. En 1990 aparecen las primeras denuncias, pero en el 2008, el año terrible, llega a su clímax el problema. Un tribunal civil, esto es sumamente importante lo que ha ocurrido en Australia, porque nos puede llegar. Un tribunal civil condena al arzobispo de Adelaida, Monseñor Wilson, por encubrimientos en los años 70. ¿Qué lección o qué nos hace ver el problema de Australia? Que en ningún otro caso la Iglesia en cuanto tal, en sus estructuras, en sus leyes, es sometida al Poder Judicial, a examen, a investigación, a juicio, a recomendaciones obligantes por la autoridad civil. Y tú dices que eso nos va a pasar. Sí, puede pasar. La iglesia en su conjunto en Australia, como iglesia, vengan y declaren, rindan cuentas al Poder Judicial. Conviene advertir que el caso de Australia muy probablemente no quedará aislado. Ahí se ha inaugurado una tendencia. De hecho, ya ocurre esto en los Estados Unidos, donde hay estados en los cuales estamos luchando para que se nos respete al menos el secreto de confesión. Porque hay jueces que, a mí que me importan sus votos o sus derechos canónicos. Usted tuvo que revelar y no reveló. ¿Qué es eso de que lo supo por confesión? Ajá. Según datos proporcionados por la Conferencia Episcopal Australiana, tuvieron que pagar como reparación de estos delitos $216 millones. Estados Unidos es mucho más, claro, que California no se puede comparar con Estados Unidos. Ven lo grave de Australia y lo proyectivo que es este caso. Terminó el asunto, por ahora, con la dimisión y condena del cardenal George Pell. Tristísimo. Era un hombre de súper confianza del Papa, del grupo de los más cercanos. Arzobispo emérito de Sydney, miembro del Consejo de Cardenales, prefecto de la Secretaría para ver toda la economía del Vaticano. Fue declarado culpable de abuso sexual a 2 menores de 13 años en los años 70. El Papa lo dimitió del estado clerical en marzo de este año. Y está en la cárcel. ¿Está en la cárcel? Tendrá pues cerca de los 80.
Paramos un ratito. Entramos entonces en la situación de la Iglesia en Chile. La situación crítica en esta iglesia es la que más ha comprometido personalmente y conmovido al Papa Francisco. Todo ha girado en torno a la figura de este señor, Fernando Karadima, que durante decenios fue líder espiritual en Chile, fundador de una asociación sacerdotal y formador de muchos sacerdotes, algunos de los cuales son obispos, concretamente creo que son 5. Acusado de abusos, sus víctimas no fueron escuchadas durante largo tiempo, hasta que en el año 2011 la Santa Sede lo reconoció culpable. Las divisiones que esto ha causado en la Iglesia del Chile aún generan tensiones, pero estas tensiones se focalizaron precisamente en la visita del Santo Padre a Chile en torno al nombramiento que acababa de hacer el Papa del obispo de Osorno, Juan Barros, que había sido secretario personal de Karadima y había negado persistentemente los delitos imputados a su padre fundador. La indignación de la gente, sobre todo de Osorno, fue terrible. ¿Por qué? Porque llega el Papa a Chile y dice que se muestra contrario a quienes no estaban contentos con las penas impuestas por la Santa Sede a Karadima y que el obispo de Osorno estaba bien nombrado para la diócesis de Osorno, porque es un obispo digno, ya que hay pruebas, pero no evidencias. Por lo tanto, yo no lo puedo condenar, hay que seguir investigando. Bueno, la frase del Papa fue mucho más dura. Quienes lo acusan o son tontos o son zurdos, son rojos. Ni zurdos ni tontos, Osorno sufre, obispo Barros encubridor. Llega a Roma y descubre que lo han engañado, así de simple. ¿Quiénes? Obispos, el nuncio, fieles católicos, que habían informado mal. ¿Qué hace? Inmediatamente enfrenta la situación y tiene el coraje de reconocer públicamente que se ha equivocado. A continuación, envía a su sabueso, que es un arzobispo de Malta, con mucho éxito en la investigación de esta clase de delitos, para hacer una investigación definitiva. Envía él una carta hermosa al hermano pueblo chileno en marcha, o peregrino, perdón, lamentando no haber creído ni tomado en serio las acusaciones que le hicieron llegar. El informe de Scicluna fue contundente. Sé que hemos abierto una caja de Pandora. Pienso que la conciencia trae responsabilidad y confrontar la verdad suele ser
Y esa es mi mayor esperanza. Fue la primera vez que se cuestionó el sistema eclesiástico en sí. Y con la pregunta, ¿cómo durante 30 años un sacerdote había sido capaz de manejar, manipular, detener e inducir al delito de encubrimiento a toda la Iglesia? Muchos sabían, pero no abrían la boca. El Papa recibió a varias víctimas de Caradima, llamó a Roma a todos los obispos chilenos, todos le presentaron su carta de renuncia, removió a 8, a 2 de ellos los mandó al estado clerical, les quitó el ejercicio del sacerdocio porque fueron hallados culpables por Chicluna. Y estos son Monseñor Francisco José Coens Uneus, de La Serena, y Marco Órdenes Fernández, obispo de Iquique. Se les quitó el episcopado y el sacerdocio. En septiembre, Caradima fue finalmente dimitido el estado clerical. En su caso, se pusieron en evidencia las conexiones que hay entre el abuso de poder, la manipulación de las conciencias y el abuso sexual. Un hombre poderoso, una institución poderosa, gente que manipula la conciencia, la interioridad de los jóvenes y de los niños, y el abuso sexual que hace de ellos. Las consecuencias que esto ha traído en la Iglesia de todo país hasta ahora son gravísimas, y en Chile especialmente. No hay cifras, es muy difícil, pero muchos cristianos han dejado la Iglesia y propugnan, no solamente en Chile, una fe en Jesucristo sin Iglesia. Después de sus viajes a Irlanda y Chile, el Papa ya no habla únicamente de los abusos sexuales, sino también del abuso de poder y del abuso sobre la conciencia humana. Y ubica los abusos sexuales en el contexto más amplio de las relaciones que se establecen, por ejemplo, entre las parroquias y la gente, los niños, los adolescentes, y la corrupción en que caen cuando la autoridad eclesial, sea de un obispo, de un párroco, de un sacerdote, se ejercita como un poder que subyuga, que domina, y no como el servicio. La visión de Francisco es la de un pueblo de Dios que está en camino, por un camino sinodal, es decir, por un camino que los congrega a todos ustedes como partes integrantes del cuerpo, y les da el uso de la palabra y les pide que denuncien, que ayuden al clero, porque la Iglesia no es solo el clero. Y que el clero se reúna, los obispos dialoguen y vayan a dialogar con él, y él está dispuesto a dialogar. Todos los fieles somos corresponsables. El clericalismo es inadmisible, nunca debió serlo. La superación de las crisis, de los escándalos, se ha convertido en el test de verificación de la reforma que la Iglesia está dispuesta a hacer de sus instituciones. ¿Hasta qué punto se está purificando en sus actitudes y en el testimonio de los valores evangélicos? De lo contrario, si no hay esa reforma y esa purificación a fondo, la Iglesia seguirá de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, perdiendo cada vez más credibilidad, incapacitándose para cumplir su misión de anunciar el Evangelio
y en particular de cumplir con el cuidado de los niños y la educación de los jóvenes. La Iglesia es madre y maestra. Su magisterio está puesto en crisis, porque ya no hay credibilidad en mucha gente, ya no se confía. Si no se confía en ella como madre acogedora, ¿cómo se va a creer como institución que enseña? Garantía de ética y de buenas costumbres. Eso debe seguir siendo la Iglesia, tiene todos los recursos para hacerlo, pero ayudémosla a que lo sea. Entonces vino en el mes de febrero pasado una fecha importante que fue el encuentro de presidentes de todas las conferencias episcopales, de aquí fue el arzobispo Cabrejos, más los superiores de órdenes religiosas, para tratar este tema de manera muy actualizada. Ha sido la más importante iniciativa del Papa en los últimos meses, de poca duración, 4 días, que fueron días, meses, años muy difíciles. Si el cúmulo de denuncias posibles se efectúa. No tengamos la ilusión de que eso no nos va a tocar. Además, están aflorando nuevos síntomas de esa enfermedad. Ahora ya no son solamente los niños, están apareciendo abusos de adultos, de seminaristas y de religiosas. Reacciones en todo el mundo, olas de ataque. No comento. ¿De dónde es eso? Varios países. Tengan cuidado. El Papa contó una experiencia suya cuando era arzobispo de Buenos Aires, que iba caminando por una acera y vio que se acercaban a él una pareja casado, de padre y madre, con un niñito chiquito. Y al verlo, el niñito ha corrido. Y el Papa le dice: cuidado, che, que esos te pueden abusar. Eso es. Protege tu vida, no te le acerques. El clero, el turismo sexual, la guerra y la violencia, el comercio de órganos, la violencia en general. McDonald's, los niñitos gordos. La comida chatarra que les encanta a los niños y los atiborran, sabiendo el daño, el prejuicio gravísimo que les hace a su salud. A partir del 18 nadie en la Iglesia puede decir que el mal no existe. Ha bajado en países como Estados Unidos, pero Roma, la Congregación de la Doctrina y la Fe, que es la encargada de ver estos casos, sigue recibiendo casos, pero ya de otras naciones, de Italia, de España, de Asia, de América Latina y del África. Y muy probable tengo que constatar el dato del Perú. Lógico.
no tiene por qué no haber. El problema es universal y es transversal a las instituciones. Se verifica en casi todas partes. La universalidad de esta plaga, a la vez que confirma la gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. Nos hemos quedado pasmados con esas estadísticas a nivel mundial. Frente a ellas podemos decir, pero a pesar de todo, los abusos en la Iglesia son una pequeña proporción. No, son monstruosos por darse en la Iglesia. La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, sacerdote, religioso, elegido por Dios para guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de Satanás. No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Quisiera reafirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso debe ser afrontado con la mayor seriedad. El eco del grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos, en los sacerdotes, paternidad y guías espirituales, han encontrado a sus verdugos. Ese grito hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso. Creo que más fuerte nadie es capaz de hablar. Estrategias, normas y acciones de la Iglesia que se están dando ya en estos momentos. Primero fue, como ya les dije, esa comisión pontificia que creó el Papa Francisco, inspirándose en estrategias emanadas de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, USAID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. La Iglesia hace suyas estas 7 estrategias que dan nombre al programa de las Naciones Unidas para la protección de los menores, llamado INSPIRE. Ese título contiene letras que corresponden a este acróstico. I, implementación y vigilancia para el cumplimiento de las leyes. N, normas y valores. S, seguridad en el entorno. P, padres, madres y cuidadores deben recibir apoyo. I, hay que dar ingresos, dar dinero y fortalecer económicamente a las familias, si no. R, respuesta de los servicios de atención y apoyo que ya existen y que deben crearse. Educación y aptitudes para la vida. Estas 7 perspectivas prácticamente dominan todos los documentos últimos de la Iglesia, que se hace eco. Esta es la Comisión Pontificia, presidida por el cardenal O'Malley de Nueva York. Y este es el padre Zollner, director del Instituto de la Gregoriana. Estas 2 señoras fueron las que renunciaron. La Comisión Pontificia recomendó a todos los obispos y sacerdotes proteger a los menores, procuremos impedir los abusos y no los ocultemos. Tengamos seriedad impecable, llevemos a la justicia a los culpables.
justicia canónica, eclesial y justicia civil. Procuremos una purificación verdadera, transformar los errores en oportunidades. Si hemos hecho esto, hagamos lo contrario. Formación de los candidatos, de los seminaristas y seleccionarlos bien. Directrices de las conferencias episcopales, orientaciones y normas claras. Acompañar a las víctimas y a sus familias. Cuidado con el mundo digital, hay que luchar en todas las esferas, sobre todo en los gobiernos, en las cámaras, en el Congreso, para que los sitios de Internet que atentan contra la dignidad del hombre, de la mujer y de los menores no sigan haciendo tanto daño. Lo mismo contra el turismo sexual. Leyes, no hay leyes. Yo creo que me quedo aquí para la próxima vez.